Estamos haciendo página 13 acá en Tele 13 Radio, señoras y señores. Elenco de hoy: Paula Comandari, Andrea Vial, siempre Quique Mujica en la conducción de este programa. Y la Andrea Quique nos insta, nos insinúa, nos motiva a que hagamos historia. Con los bielorrusos. Y que vayamos a los confines del caso Muñeca Bielorrusa. Lo mejor que a mí me contó, me contó Juan Diego Montalva que en un momento lo llevaron esto a Bielorrusia porque querían ir al CIADI para tapar toda esta imagen. Los de la empresa chilena. Y que alguien lo había llamado para decirles, un abogado muy importante le ha dicho, estamos muy preocupados porque Bielorrusia se puede enojar con Chile por esto. Bielorrusia. Pero si tú sabes que hay una anécdota, no, pero no solamente voy a contar, ir a los confines, voy a hablar también un poco de lo que ocurrió ayer y hoy en la formalización. En la formalización. Pero fíjate que en un funeral, durante el gobierno del presidente Piñera, un funeral de un director de Codelco, el presidente Piñera se le acercó a un miembro del directorio de Codelco y le dijo, oye, ¿qué es este medio lío que me tienen, en el que me están metiendo con Bielorrusia? Porque, no te puedo creer. Claro, porque movieron a la Cancillería. Claro. Entonces, los bielorrusos. Y voy a Los bielorrusos movieron la Cancillería. No, los chilenos. Los chilenos. Bueno, los dos. Bueno, Los dos, digamos, vamos. sí. Mira, ayer fue un día horrible para el Poder Judicial. Una más que se suma a esta última semana y que tiene a un nuevo ministro de la Corte destituido. Esta vez el ministro de la Corte de Apelaciones, el juez Antonio Ulloa, por filtrar resoluciones reservadas, por intervenir en nombramientos judiciales y por no declarar su inhabilidad en caso en que debió hacerlo. La argumentación ayer del senador Alfonso Urresti en el Parlamento a favor de la acusación constitucional fue durísima. Yo dije, a ver, ¿cuál elijo? ¿Cuál de todas? Y me quedo con la del el senador de Urresti. Le dijo en su cara, con 36 años de carrera judicial el juez Ulloa, le dijo, usted con su actuación falta una tradición histórica de cientos de jueces austeros, probos, honestos, que se ganan la vida y dictan justicia a lo largo de todo Chile. Con su actitud permanente se convirtió en el paradigma del juez con un actuar torcido y deshonesto. Le sacó la mugre. Vaya. Se lo dijo ahí en su cara, la cámara lo mostraba a él. Bueno, y paralelamente, en el séptimo juzgado de Garantía Santiago se reanudaba la audiencia de formalización del caso Vivanco, o Muñeca Bielorrusa, un nombre que a mí no me parece porque llama mucha confusión, ¿ya? Y ya veremos, vamos a ver por qué llama confusión, porque no tiene nada que ver con eso, pero en donde se van conociendo los detalles y argumentos de la Fiscalía para formular los cargos de cohecho, soborno y lavado de activos a los abogados Mario Vargas, Eduardo Lago y el marido de la ex ministra Ángela Vivanco, Gonzalo Miquele, que no sé si el marido o la pareja. Es pareja. Porque ya, la pareja, bueno. Conviviente. Bueno. Como sabemos, solo días antes de la detención de Vargas, Lago y Miquele se había levantado el secreto de esta investigación que realiza la fiscal regional de los Lagos, Carmen Gloria Víter, y el fiscal Marco Muñoz. Por lo tanto, la trenza que partió con una disputa legal entre el consorcio Velaz Movitec, o sea, los bielorrusos y los chilenos, y Codelco, se empieza a desatar como lentamente. Y quiero ir entonces un minuto a la génesis de este conflicto, porque de no haber ocurrido la cancelación del contrato que le hace Codelco a esta empresa, habría sido difícil enterarse de los movimientos de algunos abogados y jueces, de los movimientos delictuales, de alguna Ahí parte todo, claro. Porque desgraciadamente no sabemos si esta operación excepcional es excepcional o hay otros casos dando vuelta en la oscuridad, que es el otro pero. Cuando Codelco decide rescindir el contrato con la empresa de capitales, fundamentalmente chilenos, porque estos son capitales chilenos fundamentalmente, los bielorrusos aportaron un mínimo de los recursos para esta operación, para este contrato que ganan con Codelco. Claro. CBM o Consorcio Velaz Movitec, yo le voy a decir Movitec para que nos entendamos mejor, lo que hizo fue cobrar. Cuando se rescinde el contrato, Codelco cobra las 4 boletas de garantía que ascendían a un monto de 323.854 UF, algo así como 12.800 millones de pesos al día de hoy. ¿Ya? Eso es lo que cobró Codelco.
Ya sabemos que las razones fueron el retraso en las tareas que debía realizar Movitec en la faena Rajo Inca en la división El Salvador y que consistía, las tareas de ellos era que tenían que mover tierra, ¿no es cierto?, y la construcción de caminos mineros, que eran como 20 kilómetros. Y para ese trabajo se presentaron a la licitación 2 empresas y Codelco optó por Movitec, que era la más económica. Qué triste es decir que no siempre lo más barato es lo mejor, dijo Máximo Pacheco ante la Comisión de Minería cuando tuvo que ir a dar explicaciones, que esto también es extraño, con los dueños de la empresa impugnada sentada en la misma mesa. ¿Tú que Los dar señores, explicaciones en qué momento? fue el 2023. Antes de que estallara el caso. ¿Tú quieres dar explicaciones por el acuerdo con la compañía? Antes que estallara el caso, ¿Ya? tuvo que ir a dar explicaciones a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Minería, sobre por qué se había rescindido este contrato que afectaba a 800 trabajadores. Eso es verdad. 800 trabajadores que eran de la empresa Movitec. Estuvo paralizado 5 meses la operación. ¿Por el accidente? Por el muerto. Claro, que eso también Era un funcionario no de Codelco, era de ellos. Sí, mira, vamos a ir a eso. En esa mesa, en la Cámara de Diputados, se sentó Joseph Secul y Jaime Duch, que son los dueños de Movitec. Los 2 socios que hoy día están peleados a muerte entre ellos. Yo recomiendo escuchar el Rat Pack de la Marily Luders esta mañana, que es muy interesante porque cuenta bien cómo se formó la empresa, etcétera. Y en esa oportunidad, en esta comisión, que partió con el presidente del sindicato de Movitec, Juan Lucero, así parte la audiencia, hablando muy nervioso ante la comisión, diciendo que Codelco les cortó el contrato y que sus 800 representados habían quedado en la calle, que fue como un momento como, ya, pues estamos sentados en una mesa hablando de un contrato entre 2 empresas. Yo sé que una es la empresa estatal. Sí, claro. Y ahí hubo una discusión. Hubo diputados que dijeron, oye, pero ¿por qué estamos hablando por qué están aquí si este es un problema comercial entre ellos dos? Y otro diputado, que siempre muy duro contra Codelco, extraño, diputado Tapia, no, que esta era una empresa que tenía que dar explicaciones, etcétera. Pacheco muy, muy aferrado a que estos son 2 RUT chilenos, no sé por qué estamos acá. Pero bueno, igual estaban ahí. Llama mucho la atención que esto haya terminado en una sesión de fiscalización en el fondo en la Cámara. Y tuvo que ir al Senado también. Ah. No, sí. Fueron... Todo raro, Bueno. Todo raro. Y Pacheco entonces en esa sesión dice, mira, aquí hay 3 razones para terminar con este contrato. 1, el accidente del trabajador en condiciones lamentables. Un chofer que había subido a un camión bielorruso, que son los mejores del mundo, los 12 camiones que aporta la empresa bielorrusa a este contrato, sí. Que él, dice Pacheco, él claramente no sabía conducir, lo frenó mal en un lugar con pendiente, por lo tanto se deslizó. Y lo más grave, y esto es algo que se lee en un estudio de Serna Giomín, la empresa no se da cuenta que desapareció el camión y el trabajador, no detecta que no llegó a dormir, que no llegó a cenar, que no llegó al desayuno. O sea, se da cuenta muchísimas horas después de lo ocurrido. Claro. Pero aún, el informe dice que Movitec estaba acostumbrada a que los camiones se perdieran sin preocuparse de buscarlos o saber su ubicación después de cada turno. Vaya. O sea, eso dice el informe Serna Giomín. ¿Qué empresa eficaz? Segunda razón que entrega Huele muy mal Pacheco, dice, para terminar, en la segunda razón, el contrato fue el retraso de las obras. O sea, cuando debían llevar un 81% de avance, solo tenían un 32%. Y tercero, y esta es la parte que yo hallo más compleja, dice, las cuantiosas deudas de la empresa con sus proveedores. Epa. Y además agregó que, y esto acuérdense de esto, que la plata recuperada de las boletas de garantía, los 12.000 millones, Codelco los usó para pagar los finiquitos de todos los trabajadores del consorcio. Aunque no fuera una obligación de Codelco. Aunque no fuera una obligación de Codelco. ¿Ya? Es que esto es importante, porque son mucho más de 17.000 millones los que están en juego acá. Ya lo voy a explicar. En esa misma sesión, los dueños de la compañía se le respondieron a Pacheco que el problema del atraso ocurrió porque Codelco no dejó entrar a los camiones que ellos previamente habían arrendado a un tercero, y eso porque la minera Codelco tenía un conflicto con los dueños de esos camiones, entonces no los dejó entrar a la faena.
Eso alegan los dueños de Movitec y también lo alega el presidente del sindicato. Y que fue esa la razón del retraso en el cumplimiento de los plazos. Movitec, que estaba ya en problemas económicos, no podía quedarse brazos cruzados y decidió entonces ir a tribunales a recuperar los 12.000 millones de las boletas de garantía. Y fue a la Corte de Copiapó y perdió. En primera instancia, claro. Codelco, tal como lo propuso la Corte, recurrió, porque la Corte le dijo, oiga, vayan al arbitraje si ustedes tienen estipulado en el contrato un arbitraje. Entonces, Codelco recurrió al arbitraje ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio, tal como lo estipulaba ese contrato. El arbitraje hoy se encuentra en periodo de pruebas, se están presentando las pruebas y luego de esa etapa el árbitro Francisco Aninat debería dictar el fallo. Ya eso está stand-by. En tanto, Movitec cambió de abogado y nombró a los actuales profesionales hoy formalizados y sumó ya no solo el monto de las boletas, ya no solo quiso ir a recuperar los 12.000 millones, sino también la supuesta retención de máquinas por parte de Codelco, cuestión que la minera dice que era justo lo contrario. Codelco dice, nosotros lo único que queríamos que se llevaran todos esos camiones y todos los equipos que había, y Movitec dice que se los tenían retenidos. Entonces, Movitec decide en la Corte, cuando cambia de abogado, decir, mire, quiero recuperar la boleta y quiero recuperar también un monto por la retención de esta maquinaria. Porque no pude hacer trabajar. Claro, no pude hacer trabajar. Que son los 5 millones de dólares, tuve que seguir, ¿cómo se llama? Arrendando, porque acuérdense que la arrendaba a tercero, etcétera. 5 millones. Y en una son 5.000 millones. De pesos. Sí, claro, de pesos. 5 millones de dólares más o menos. En una estrategia judicial astuta, muy astuta su estrategia judicial, los abogados de Movitec presentaron entonces un recurso de apelación que, como corresponde, la Corte de Apelaciones de Copiapó ordenó la remisión de los antecedentes a la Corte Suprema. O sea, al presentar ese recurso, la Corte de Apelaciones de Copiapó obligó a la Corte a mandarlo a la Suprema. Y en esa sede, de última instancia, la Corte Suprema, y de acuerdo a la investigación del Ministerio Público, los abogados representantes de Movitec sobornaron a la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, moviendo todos los hilos para instalar su causa en una sala de la Corte que les ayudara a su objetivo. Bueno, a esa altura se exigía entonces, como les cuento, los 5.000 millones, los 17.000 más los 5.000 millones, más intereses por todas estas plata. Ahora, ¿qué hicieron los abogados Vargas y Lago? Lo que lograron con distintas artimañas, manejar los tiempos de los recursos para asegurarse que siempre los viera la ministra Vivanco, ¿no es cierto? Y así conseguir revertir las resoluciones de la Corte de Apelaciones de Copiapó. Y entre el 28 de junio, mira, y el 4 de julio, esto se vio ayer en la audiencia en el tribunal. Entre el 28 de junio y el 4 de julio del 2023, la ministra Vivanco presidió la sala. Esos son 5 días. ¿Ya? Fueron suficientes para resolver el conflicto de Movitec con Codelco y condenar a esta última a pagarle los 12.000 millones. Y el recurso de protección, que ayer estuve leyendo el recurso de protección, hay una jueza que lo rechazó, la ministra María Cristina Gajardo. ¿Ya? Y la pregunta entonces que es válida, me parece a mí, ¿estaban los otros ministros en connivencia con Vivanco? Claro. Porque firmaron otro. Y me explicaban que no necesariamente, según abogados que litigan en la Corte, pero sí ocurre siempre que el presidente, recordemos el liderazgo y la autoridad que ejercía el propio Sergio Muñoz en esa sala. Totalmente. Y en este caso, Vivanco en su reemplazo actúa de la misma forma como dominante y que muchas veces consigue intimidar a sus pares. Que esto sí ocurre con el presidente de la sala y que ocurría en el caso de Vivanco. O sea, no es necesariamente que ellos estaban coludidos en el delito, ¿ya? Sino que ya la ministra lo estudió, la ministra lo sabe, se ve tan segura. Ok. El ministro Sergio Muñoz volvió a presidir la sala el 5 de julio del 2023, un día después de la dictación de la sentencia. O sea, es que es muy interesante ver lo bien ejecutado del plan. Era perfecto, iban perfecto con las fechas, con todo. Codelco entonces tuvo que devolver los 12.000 millones que había recibido cuando ejecutó la boleta, más los 5.000 por el retiro de los equipos a pesar de que se le había gastado en los finiquitos. Ya, es que exacto, a pesar de eso. O sea, tuve que devolver 17.000 millones. Pero para las arcas de Codelco el perjuicio es mayor, porque son los 17.000
y que habría que sumar los 12.000 que utilizó para el pago de todos los finiquitos de los trabajadores de la empresa de Movitec. Entonces, el costo total para Codelco son, hasta ahora, 30.000 millones de pesos. 30 millones de dólares. No, de pesos. Más o menos, No, 30 millones de dólares. 30 millones, sí, claro, sí. 30.000 millones de pesos, 30 millones de dólares. Así. O sea, claro, que para Codelco puede parecer como algo muy... No es mucho, ¿ya? Pero para efectos... Imagínate. Para efectos de este caso, es mucha plata. Y ojo, no estamos sumando lo que a lo mejor todos esos costos del atraso, de tener que llamar de nuevo a una licitación, etcétera. No, eso no lo estamos sumando. Y una vez cursado el pago, los abogados tomaron su parte y la investigación de la Fiscalía sugiere que allí parten los pagos a Vivanco a través de su pareja Gonzalo Miqueles. Dados los recursos involucrados, pareciera hasta ahora que los montos que supuestamente se pagaron a la ex ministra Vivanco no son tan altos. Sí, ¿Ya? a mí me llamaba la atención eso también. Claro, pero es o sea, arriesgarse a todo esto, no cumplir con tu labor de funcionario público por esa plata. Es importante señalar que en este ámbito falta mucho por descubrir porque hasta ahora se han trazado solo un mínimo de las platas involucradas. O sea, la Fiscalía fue al tribunal y pidió audiencia formalización cuando tenía trazado un mínimo de las platas. O sea, imagínense cuando aparezca todo esto, cuando el OS7 Carabineros se mueva y vea todo el resto. Y también suma que puede haber dinero negro, que no nos vamos a enterar. No, claro, pero sí, por eso, es que ahí no... el señor Miqueles fue a un banco. O plata que nunca entró por acá. Claro. Ahora, fue a un banco y ahí quedó trazado, pero esto en general, los argentinos son buenos para esto, reparten maletines, no van al banco a... Claro, pero en alguna parte es que una cosa, claro, una cosa es el pago y otra cosa es cómo blanqueas esa plata, ya que aquí están dando no hay tiempo, yo creo, de explicar la perfecta sincronía entre todos los recursos que presentaron los abogados de la empresa Movitec y la presencia de la ministra Vivanco a cargo de la sala donde se revisaban, porque es realmente grotesco, y también demuestra cómo se burla el sistema sin que nadie lo detecte. Porque la pista, fíjense, la pista que permitió descubrir los delitos de cohecho, soborno y lavado de dinero fue el destino del dinero que pagó Codelco a la empresa Movitec, específicamente un cheque que el abogado Lagos, formalizado hoy, giró a un trabajador de una casa de cambio. Eso, por ahí saltó esto, en uno de los pagos que tuvo que hacerle Codelco a Movitec. Ayer en el tribunal la discusión estuvo centrada en cómo la investigación del Ministerio Público, con el apoyo del OS7 Carabineros, logró acreditar las reuniones entre los abogados formalizados y la exministra Vivanco y su pareja. Un dato que tiene su antecedente en algo que una vez comentamos acá, y por eso antes quiero recordar uno de los puntos que estableció la Comisión de Ética de la Corte Suprema en el veredicto de remoción de Vivanco, cuando dijo que la ministra Ángela Vivanco no se inhabilitó para conocer de la causa en circunstancias que uno de los abogados de la empresa chileno-bielorrusa, el señor Mario Vargas, es una persona con quien, que también está formalizado, con quien tiene un grado de amistad que le impide tener la imparcialidad necesaria para conocer causa en que éste tiene interés. O sea, en ese veredicto de la Comisión de Ética, cuando se vio la remoción de Ángela Vivanco, ya estaba este caso. Bueno, ayer la Fiscalía y el abogado representante Codelco, Julián López, explicaron cómo opera la georreferenciación, que fue la forma de cómo el Ministerio Público logró establecer las reuniones entre Vivanco y los abogados que alegaban en su sala durante el periodo de litigación. Y el tema es que cuando un celular está encendido, dijo López, se conecta automáticamente a la torre celular más cercana con la señal más fuerte en ese instante. No es que se conecta a la antena que está pegada a tu oficina, sino a la más fuerte cercana, que hay en ese lugar, ¿ya? Y el algoritmo del teléfono selecciona automáticamente la mejor señal disponible en cada momento, pero esa mejor señal no es estática y fluctúa por varios factores como la saturación de la red o las condiciones atmosféricas, etcétera. Por esa razón, un celular ubicado en un mismo lugar físico que no está en movimiento puede conectarse a distintas antenas en distintos momentos del día. Entonces, cuando se conoce un sitio de interés, uno puede revisar cuáles son las antenas más cercanas a ese punto y asociar las conexiones de un celular a esta antena con su presencia en ese lugar físico. En la misma audiencia de ayer, el abogado defensor de Mario Vargas, Sergio Contreras, dedicó gran parte de su presentación en desacreditar el valor probatorio de las geolocalizaciones. Intentó, según la jueza, de confundirla, tal como lo señaló la magistrada, pero no fue claro en refutar en refutar el patrón que la Fiscalía había detectado, y era que Ángela Vivanco, al menos
durante 3 días de la semana, coincidía en la cercanía de la oficina de los abogados Vargas y Lago y justo en aquellos días en que se veían resoluciones de la Corte. Bueno, termino con que, más allá de cómo termine todo este juicio, más allá de si en la querella de capítulo la ex ministra Vivanco corre la misma suerte que su pareja, porque recordemos que ella va con una querella paralela que se ve en otro tipo de audiencia, capaz que corra la misma suerte que su pareja y su amigo abogado y termine presa, por ejemplo. Codelco seguramente va a perder los 30.000 millones de pesos o 30 millones de dólares, claro, porque la empresa Movitec aparentemente no tiene cómo pagarle. Y por lo tanto va a ser difícil recuperar algo. Pero lo más grave de todo este episodio es, creo yo, el daño a la imagen del Poder Judicial, o digamos a lo que quedaba de imagen del Poder Judicial. Sí, porque eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Y algo que es muy injusto, y ayer lo dijo el abogado defensor de Codelco, para los muchos jueces y juezas, para las muchas funcionarias y funcionarios, probos y trabajadores que están hoy día en el Poder Judicial. Pero algo va a tener que hacer hoy día la Corte. La Corte está investigando a los conservadores que están involucrados en este caso, está haciendo una pequeña investigación. Pero la pregunta es, aquí hay que investigar muchísimo más que los dos conservadores que están involucrados. Porque se ha mencionado que muchos de los favores que hicieron algunos jueces o ministros a conservadores y notarios requerían pagos mensuales por haber conseguido ese cargo. 50 Entonces millones de por día. acá estamos hablando Bueno, de se supone cuestiones. que lo que pasaba con Migueles, con el propio Migueles, que tenía un sueldo, se supone, por una asesoría de recursos humanos. Claro. No, claro. ¿sabes lo que hacía? Estuvo contratado en uno de los conservadores. Le pagan 3 millones mensuales. Estaba contratado. Le preguntaban a un funcionario qué hacía, organizaba la fiesta de fin de año. Increíble. Entonces, Bueno, pero acá la todavía planificación tenemos larga, pues. tenemos un problema. Te Todavía no quejáis que la fiesta tenemos sale mal. todavía Pero no no hay tenemos proyecto de ley aprobado de nombramiento de jueces, que ahí está Ese es el problema. el ADN de la cuestión. Oye, solo un dato. Codelco le está aportando al fisco este año del orden de 1.800 millones de dólares. Claro. Ponle que sea un poquito más, ponle que Claro. sean 2.000. 30 millones, es un poquito más del 1%. Sí. Claro. No, sí. No es menor. O sea, no es poca plata. nada de menor. es y en no es. este solo Ahora, acto. ojo que Ojo. Codelco tiene cientos de juicios, millones de juicios, o sea, está todo el tiempo litigando. Este lo podría haber dejado pasar, pero la verdad que en alguna medida fueron valientes en Codelco, en haber entrado y haberse la jugado por este caso. Y mira en qué terminó. Con Andrea Vial, con Paula Comandari y con Quique Mujica, esta edición de Página 3. Un programa que te invita a explorar nuevos